Lo tengo que prender. Bueno, este soy yo. Trabajo en la industria frigorífica, pero tengo función gremial en una de las cámaras de la industria cárnica y, por supuesto, en este momento ejerzo hasta marzo del año que viene la vicepresidencia del Instituto de Promoción de Carnes Vacunas. Bueno, allá arrancando y metiéndonos de lleno en el problema, el mundo está cambiando y muy rápidamente, la tecnología avanza muy rápido. De hecho, toda la gente que está aquí en APRESID lo tiene muy claro, porque la tecnología en la parte de agricultura ha avanzado muy rápido y probablemente en la ganadería todavía estemos debiendo esa parte de avance tecnológico, quizás por tiempos en los cuales no tuvimos la rentabilidad necesaria para poder desarrollar todo el potencial que tiene la ganadería. Pero hay una cosa sí clara, que el mundo está cambiando, y hay otra cosa clara que lo voy a afirmar aquí. La oferta de carne bovina en el mundo es insuficiente para atender la demanda, y ya hace varios años que esto viene ocurriendo. Ustedes pensarán, esto es mercado, por lo tanto, seguramente, como esto se maneja por la ley de la oferta y la demanda, probablemente haya tensión en los precios. La tensión en los precios ya existe, no es que la tenemos que esperar, ¿no? Esa tensión en los precios se expresa, bueno, hay muchas formas de medirlo, pero la más común es a través de la medición de índices. El Rabobank, que es una institución, un banco, digamos, privada, que se dedica mucho al estudio de este tipo de situaciones, y claramente ellos vienen siguiendo los índices de precios, que es una mezcla de precios de carne, tanto commodities como high quality beef, y tomando como base 100 el año 2003, hoy estamos alrededor de un 65% arriba en índices de precios con respecto al año 2003. O sea, han pasado 16 años y la tensión, el valor de la carne fue aumentando. Tal es así que incluso uno ya puede llegar a pensar que la carne ya en muchos artículos se está dejando de comportar como un commodity, y se está transformando en un bien escaso, algo que todo el mundo desea y que genera estos valores. Y ahora voy a tratar de explicar un poquito qué es lo que está pasando. Pero lo más importante con la tecnología es que tenemos un nuevo grupo de consumidores, que son los millennials, los menores de 35 años, y hay que agregarle ahora los centennials, que son los nacidos después del año 2000, que van a ser con grandes consumidores, y tenemos que agregar los más chiquitos, que son los D, o digitales, que son los del dedito en la pantalla táctil del iPad, mi nieto por ejemplo, que le llama Lampad, no iPad, o del teléfono, que lo saben manejar muy bien y buscar la información que a ellos les interesa. Por ahora es YouTube buscando algún dibujito animado. Pero volviendo a los millennials, que son los que hoy me importan, digamos, en 7 años van a representar el 75% de la fuerza laboral del mundo. Y son personajes muy extraños, hay que estudiarlo muy bien, porque para nosotros que estamos en el negocio y que ya somos antiguos, los millennials tienen una serie de condicionamientos. Fíjense ustedes que el 53% de los millennials en Estados Unidos prefieren perder el olfato que el acceso a la tecnología. Es algo llamativamente importante. Esto es un trabajo hecho en Estados Unidos, ¿no? Bueno, los millennials tienen la comida como un estilo de vida, más allá de los ¿quién no ha visto o quién no, siendo millennial, no ha sacado foto y lo ha subido a Instagram o a las redes sociales más antiguas, digamos, una foto de estoy dándome un banquete en tal lugar, y saca una foto de un plato de comida, o sea, 177 millones de fotos aquí figura en Instagram. Más allá de esa, las personas menores de 32 años que han publicado, el 63% han publicado algo en las redes sociales que incluye una imagen de comida y bebida, y esto lo lleva a ellos a gastar, ¿no? A desarrollar un gasto importante. Y cuando lo hacen a menudo pensando más en la calidad y no tanto en el precio. Se fijan más en la calidad y en el precio. Esto es bueno por un lado y es complicado por el otro, porque después voy a contar. Los millennials son críticos, muy exigentes, son infieles. O sea, no quiero decir infieles, me refiero a infieles, son difíciles de fidelizar. Necesitan fortalecer relaciones de confianza para brindar fidelidad de los productos que consumen, y exigen valores como transparencia,
sostenibilidad o sustentabilidad y compromiso social y el compromiso futuro de las empresas. Esto es muy importante para este segmento de consumidores que van a ser en lo inmediato los que van a mandar en el consumo de carne, ¿no? Ahora, volviendo un poquitito más atrás y viendo esto, lo que pasó en la rural, lo que pasó hoy en la publicación de ONU, que dice que hay que consumir menos carne para disminuir el cambio climático, que ya desde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna tenemos formado un comité de crisis, vamos a responder, porque para nosotros los estudios son sesgados y las informaciones son sesgadas y que realmente la ganadería tiene participación en el cambio climático, pero no en los porcentuales que dicen la ONU, la FAO, que hizo su famoso informe de las sombras largas en el año 2004 y que luego lo modificó en el año 2014, bajando el impacto. Hay estudios americanos también. Bueno, pero la carne está bajo ataque. ¿Esto qué quiero decir con esto? Si tenemos que tomar o no el desafío de defender la carne, los productores de carne. Fíjense ustedes, a la izquierda van a ver, a la derecha ustedes van a ver una pantalla, un backlight de una calle de Chicago, que fue en mayo de este año, cuando estuve en una feria de alimentación, que son estos backlights que van girando y haciendo propaganda en la avenida Michigan, en Chicago. Y fíjense ustedes una hermosa hamburguesa que parece de carne, pero que está hecha en base a productos vegetales. Es la famosa Light Life de Estados Unidos. También hay otra que se llama Beyond Meat, que no tengo para pasar el video hoy, pero lo pueden buscar en YouTube, Beyond Meat. La verdad que impacta mucho porque ataca muchísimo el consumo de agua para producir una libra de carne, ataca muchísimo la cantidad de energía que se utiliza y mucha de esa es información sesgada, que es lo que yo quería decir, digamos, ¿no? Fíjense ustedes al lado, el Whopper, o Whopper, como dice la propaganda, no sé cómo lo pronuncian, no como les guste, pero si miran con detenimiento, ahí arriba dice 0% carne. Es un Whopper vegetal, que está ya en los restaurantes de comidas rápidas de Estados Unidos. Hay otros ejemplos, hay uno en McDonald's también, ¿por qué no decirlo? Y casualmente el Whopper vegetal vale $1 más que el Whopper de carne. Entonces, yo tengo un amigo que está en la Universidad de Kentucky, se llama Matías Nardi, es economista, hace muchos años que ya es profesor allí, y le preguntaba, le digo, pero si el costo de producción es menor, ¿por qué la hamburguesa vale más? Y me dice, no te equivoques, el precio del producto no es función del costo, sino la función del valor que le otorga el cliente. Entonces, si ponen el Whopper vegetal a $1 más caro y lo siguen vendiendo, las empresas están en el camino correcto, porque hay un segmento de la población que está interesada en consumir este tipo de productos. Lo que nosotros tenemos que lograr es no... vuelvo al tema de veganos, vegetarianos, y es lo último que voy a hablar de ellos, de imponer un tipo de consumo, y en realidad lo que necesitamos es que ser pragmáticos y que cada uno consuma lo que necesita, tampoco ir hacia actos de violencia como han ocurrido, digamos. Eso le hace mal a la cadena de la carne, porque esto es muy utilizado por estas organizaciones que están preparadas para brindar un concepto bastante sesgado del asunto. Por ejemplo, saliendo de la rural el otro día, había una chica que tenía un cartel que decía que no hay que consumir huevos porque la gallina sufre cuando lo pone. Bueno, pero lo va a seguir poniendo, esto es fisiológico, digamos, ¿no? No es gracioso, no quiero atacar a los veganos, pero digo, el mensaje que ellos utilizan es un mensaje extremo y que difícilmente tenemos que revertirlo. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que le importa a los consumidores. En Europa, por ejemplo, este es un trabajo de la European Food Safety Agency, allí ustedes pueden ver un mapa de Europa donde ven las preocupaciones, pesticidas y residuos en carne, aditivos y colores de preservativos según el color, enfermedades de los animales fundamentalmente, la presencia de antibióticos y hormonas y esteroides en carnes. Esto, fíjense que afecta a casi toda Europa, Italia, España, Alemania, Holanda, Austria, los países bálticos, están muy preocupados por la presencia de ese tipo de productos y tenemos que ser cuidadosos en la utilización de los mismos. La higiene de la carne y, por supuesto, los venenos,
food poisoning, pero en realidad se refiere a las toxinas generadas por una bacteria que es la Escherichia coli verotoxigénica o Shiga toxigénica, porque la Escherichia coli es una bacteria que antes, cuando yo estudiaba, era una bacteria bonita. La utilizábamos para hacer los prácticos y resulta que de repente tiene un pelito que absorbe el ADN de las otras bacterias y absorbe lo bueno y absorbe lo malo. Entonces, con su tasa de reproducción aprendió a generar las toxinas que generaba la Shigella. De ahí vienen las verotoxigénicas y es responsable, por supuesto, de el síndrome urémico hemolítico, de diarreas hemorrágicas, y no solamente afecta a pequeños y a mayores, sino que hay cepas que afectan a la población ya adulta y activa. En Alemania se llevó 55 muertes hace 6 años atrás, un brote muy grande que le adjudicaron a los, no sé si se recuerdan, a los pepinos españoles, y después resulta que no eran los pepinos españoles, sino que era un trigo, un brote de trigo que ellos usan en las ensaladas. Bueno, entonces, cuando digo la carne está bajo ataque, me refiero a que tenemos amenazas. Y estas amenazas son fundamentalmente porque los consumidores están viendo cosas que o están siendo informados y bombardeados con información que los lleva a cambiar sus hábitos de consumo o la información de sus hábitos de consumo. El veganismo y vegetarianismo es una amenaza, yo lo considero amenaza para el consumo de carne, pero considérenlo de esta forma. No quiero decir que ser vegano o ser vegetariano esté mal, es una elección de vida, pueden hacerlo. También es una elección de vida, a mí me gusta ser omnívoro, el humano es omnívoro, todos, boro, cualquier alimento. O sea, podemos consumir carne y podemos consumir vegetales. Lo importante es una dieta balanceada, pero la carne es importante. Por supuesto, ahí entra después la sustentabilidad, que es esto del cambio climático, que si tengo tiempo me voy a expresar un poquito allí, y lo de bienestar animal, que también impacta mucho y afecta mucho y le da pie mucho de estos dos últimos puntos, sustentabilidad y bienestar animal, le dan pie al ataque certero de las organizaciones que proponen exclusivamente consumir vegetales y que lo quieren hacer introduciendo un mensaje apocalíptico respecto al consumo de carne, ¿no? ¿Cómo nos defendemos? Bueno, nos tenemos que defender y aquí entra una parte, lo más importante. Yo creo que aquí hay gente muy joven que son las que van a producir el cambio de esto, pero ya no podemos no tener un rodeo en la Argentina trazado e identificado. Tenemos que tener identificación animal. Puede ser con las caravanas. Yo estuve en la rural en la entrega de los premios CITA y allí uno de los premios a la innovación tecnológica fue un sistema que probablemente sea perfectible de reconocimiento facial de los animales con el celular, el mismo que utiliza alguna marca de teléfonos para abrir la cara o las computadoras, el mismo adaptado a los bovinos, con lo cual no tendríamos que intervenir poniéndole caravanas, sino que si perfeccionamos el sistema podemos tener un sistema bastante interesante para desarrollarlo. Esto lo digo porque lo vi, me impactó y digo, puede llegar a ser el futuro. Pero no nos podemos ir de la identificación, y la identificación fundamentalmente, ¿para qué nos sirve? La identificación nos sirve para trazar el producto. Entonces me va a dar seguridad en la información que yo tengo, me va a dar información, la tendría que haber puesto primero allí, me va a dar control sobre la información y por supuesto me va a dar una información que yo puedo analizar, como ocurre con la ganadería y con la agricultura, que yo puedo analizar y puedo establecer las líneas de base. Muchas veces en la ganadería dicen la ganadería es improductiva. No todos los productores tienen bajos índices de productividad. Muchos están en el camino correcto, pero muchos no. Por eso Argentina todavía tiene un potencial no desarrollado en el desarrollo de la ganadería, especialmente en las áreas de alta aptitud ganadera y baja o mediana aptitud agrícola, que son las que llamábamos antes zonas marginales. No lo son, no son zonas marginales. Zonas marginales es la zona central de Australia, Alice Springs, donde llueve 0 milímetros. Bueno, ya que estoy, yo creo que tenemos que establecer las líneas de base y establecer nuestros objetivos y ponerlo en tiempo. Esto para los jóvenes es muy fácil, para los más viejos es más difícil de entender. Y fíjense ustedes, hoy estamos aquí en Rosario, que es la zona núcleo, y yo siempre digo
que el productor ganadero mixto, el productor mixto de esta zona, de aquí, que es agrícola por excelencia, parece la novela de Robert Louis Stevenson, que es El hombre y la bestia, ¿no? Para la agricultura son el Dr. Jekyll. Están muy capacitados, contratan ingenieros de presiembra, posiembra, climatólogos, están continuamente mirando mapas satelitales, están también mirando la pizarra, porque de hecho de la evolución de los precios vienen las estrategias comerciales de compra y venta, con lo cual puede modificarse la rentabilidad del negocio. Ahora, ese mismo productor en la ganadería, cuando uno le pregunta, ¿tenés vacas? Sí, tengo vacas. ¿Y dónde las tenés? En la costa del río Carcarañá, en esta zona, ¿no? Bien. ¿Tenés balanza? No. ¿Y cómo medís la productividad de las vacas de tu rodeo? No todos, pero muchos dicen, basta que yo pueda sacar una determinada cantidad de terneros en el año que mando al feedlot. Algunos están poniendo feedlot, esto mejora su pensamiento, pero son el señor Hyde en la ganadería, el mismo que está muy capacitado en la agricultura y que tiene la herramienta, porque la usa para la agricultura, puede y no utiliza la misma tecnología para la ganadería, y basta que saque una determinada cantidad de terneros por año para cambiar bueno, antes era la Ford, ahora es la Toyota, que es una cosa así, pero fíjense ustedes lo importante que es establecer, tener información, empezar a manejar información. Los feedloteros, todos manejan información, porque la información es dinero y es tiempo en el feedlot, y de allí depende. Bueno, eso mismo tenemos que llevarlo hacia la cría. No siempre es fácil, estamos en una situación económica complicada, las tasas de interés son altas, todo lo que es tecnología, todo lo que es mejora cuesta, y realmente hay que tener mucho cuidado de que el banco no se lleve el campo. Bien, volviendo un poquitito más a eso, vamos a defendernos. ¿Cómo nos defendemos? Bueno, claramente el cerebro necesita carne para desarrollarse. Por eso hay algunos estudios de Harvard, algunos estudios más, que dicen o que apuntan a que ¿por qué desapareció el hombre en Neandertal, por ejemplo, hace 40.000 años? Y desapareció el hombre de Neandertal perdió la batalla contra el Homo erectus, que después se transformó en el Homo sapiens, que venía de África, que no estaba adaptado a la glaciación, no estaba adaptado al frío, no era más fuerte físicamente. El Neandertal sí era más fuerte físicamente. El Neandertal consumía también un poco de carne, eran cazadores, pero más que nada también carroñeros, ¿no? En cambio, el Homo erectus y después el Homo sapiens desarrolló utensilios para cortar la carne, disminuir el tiempo de masticación, para cazar, para tener, y por supuesto, previo a esto fue previo a la aparición del fuego como una de las características de cocción que disminuía el tiempo de masticación. Esto es estudio científico, ¿no? Disminuía el tiempo de masticación. Si nos comparamos con los chimpancés se pasan 11 horas del día masticando vegetales. En cambio, nosotros nos pasamos entre 1 hora 30 a 2 horas masticando por día. Un alimento que encima tiene todos los atributos necesarios, específicamente aminoácidos esenciales y algunos oligoelementos que son fundamentales para el desarrollo cerebral. Hay estudios, por ejemplo, esta es una publicación del Independent de Reino Unido, donde claramente dice que los vegetarianos son menos saludables, tienen una menor calidad de vida que los consumidores de carne. O sea, hay información, pero también tenemos otro peligro presente, que es, fíjense, esto es el diario Le Soir de Bruselas, de marzo de este año, y habla de la carne de laboratorio, no la vegetal, sino la carne de laboratorio. La carne de laboratorio es una que se viene generando en grandes tanques de reacción, que hoy por hoy todavía está relativamente cara, pero ya estamos llegando a los 10, 15 dólares una hamburguesa. Esto es más importante en los países donde se consume producto procesado, digamos, ¿no? Pero 4 de cada 10 belgas están dispuestos a probar la carne de laboratorio, y lo que no van a lograr, esto sí es importante, lo que no van a lograr es este producto. Un músculo con esas características. Observen ustedes el grado de engrasamiento, el marbling que tiene este bife, y que seguramente es tierno.
Esto es importante si no sobrepasamos los límites éticos. Ahora, si desarrollamos tecnología para meter una vaca sin cuero, desarrollándose solamente las masas musculares, y después, bueno, pero eso ya es sobrepasar el límite ético, después vendrá el humano metido ahí adentro también. Parece una película de ciencia ficción, pero claro está que la ciencia ficción avanza la ciencia avanza tan rápido que muchas veces sobrepasa la ciencia ficción. Bien. ¿Qué busca el consumidor en el punto de venta? Bueno, fíjense ustedes, este es un trabajo americano, se pasa 10 minutos, sí. Se pasa un tiempito allí, voy a acelerar, algunas las voy a pasar más rápido, pero fíjense que lo primero que mira es el tipo de carne que está consumiendo, 0.6 segundos después mira la información que está en la etiqueta, allí, y 1,8 segundos después ya mira cómo se debe cocinar el producto, digamos. No, eso no ocurre en Argentina porque en Argentina tenemos una cultura de consumo de carne bovina muy interesante que ya no tenemos que darle un manual de instrucciones al consumidor para que diga cómo cocinar la carne. En otros países del mundo sí tenemos que darle el manual y viene el manualcito muy lindo explicando para qué tipo de producto, para qué tipo es, si es para la olla, si es para la sartén, si es para la barbacoa, etcétera, ¿no? Bien. La producción de carne en el mundo, ¿dónde está? Fundamentalmente todas las áreas que están por allí marcadas con sus producciones muy altas, Norteamérica con el 15,5 millones de toneladas, año 2018, ¿no? Esto es del Rabobank. Sudamérica con 15,3, pero Sudamérica es la que más potencialidad tiene. ¿Por qué? Porque tiene una potencialidad de desarrollo en 3 países fundamentalmente. Uno es Brasil, que es el principal exportador de carne, el productor y exportador de carne del mundo, junto con Estados Unidos. El segundo es Paraguay, que viene creciendo muy fuertemente en la incorporación de nuevos tipos de alimentación. Y el tercero es Argentina, que es un potencial no realizado. Nosotros tenemos una posibilidad de expansión muy fuerte. Y Argentina es tan diverso en su clima que, si ustedes me van a creer lo que yo les voy a contar, la semana que viene tengo que estar en Villarino Sur, cerca de Carmen de Patagones. Allí hay alfalfa bajo riego y se crían novillos a pasto bajo riego. Están sacando 1.200, está bien, el riego tiene un costo extra, ¿no? Pero están sacando 1.200 kilos por hectárea y por año de carne que si... Yo siempre, este ejemplo de los 1.000 kilos, decía Nueva Zelanda tiene 1.000 kilos, Australia está también en los lugares de alta producción, está... Pero nosotros tenemos áreas en nuestro país que están produciendo 1.200 kilos, son los campeones mundiales de producción de carne. Compararlo con cualquier soja o con cualquier producto y la carne te tira el bochín a la miércoles con esas producciones. Diría que hasta el punto de equilibrio está por arriba de los 750 kilos por hectárea y por año. Nos equiparamos con una soja de 45 quintales. Si quieren pueden hablar con los chicos chicos, son de mi edad. Andrés Closter y Néstor Latimori del INTA Marco Juárez, que ellos tienen lecturas de ese tipo y siempre están comparando con la soja, estamos en la zona núcleo, ¿no? Bien, avanzando un poquitito, ¿qué pasa con el consumo de carne en el mundo? Fundamentalmente carne, ¿no? Pero lo que me interesa es la azul. En el año 2017 se produjeron y consumieron 70 millones de toneladas. En el año 2027 vamos a necesitar 79 millones de toneladas de carne bovina. ¿De dónde la vamos a sacar? Vuelta para atrás y decimos justamente de los países donde tenemos desarrollo potencial. Sudamérica tiene el 25% del rodeo mundial de bovinos en el mundo y creo que allí tenemos una gran posibilidad de desarrollo de este tipo de carnes. Fíjense ustedes que este es un trabajo del Rabobank, pero las expectativas en proteína animal del mundo están fijadas en 3 grandes rubros. Uno es aves, el otro es porcinos y aquí tenemos peces los peces no de captura, de criadero, digamos, ¿no? Los de arriba son los de captura, pero van perdiendo predominio y están ganando los de criadero. La diferencia que tienen con la ganadería es que no compiten con el territorio con la agricultura, están en el agua. No se podrán competir con el arroz, qué sé yo, pero bueno, tenemos allí una cosa importante. Bueno, ya acelerando un poquito, vamos a hablar cómo eran los mercados antes. Y tenemos, el mercado antes se dividía en circuito aftósico, circuito naftósico,
Los circuitos aftóxicos eran los países que compraban carne pero que tenían fiebre aftosa en su territorio. Los del circuito aftóxico eran los libres de aftosa sin vacunación y utilizaban dos conceptos. Uno es el de riesgo mínimo y el otro es el de riesgo cero. El de riesgo mínimo es el que aplica la Unión Europea, que dice: es muy seguro consumir carne de países que tienen libre aftosa con vacunación, que pueden tener circulación viral en su territorio, pero que vengan sin hueso porque es reservorio del virus, que vengan sin ganglios porque es reservorio del virus y que vengan con un pH inferior en la carne a 5.9, que me asegura de que no va a haber supervivencia del virus de fiebre aftosa si existiese. ¿Qué afirma esto? 50 años de exportación a la Unión Europea sin que un solo brote, que los hubo en la Unión Europea, haya sido originado por un virus de origen americano, sudamericano. Todos los virus que hubo, brotes en la Unión Europea, fueron asiáticos y entraron por Turquía o por Europa Oriental. Ahora, eso era antes. Me faltó esta parte. Bueno, yo la estaba viendo acá, discúlpenme. Bueno, pero ahora la cosa cambió y apareció un término que se llama seguridad alimentaria. En español es difícil de decirlo porque seguridad alimentaria es un término que puede decir: ¿qué es seguridad alimentaria? Que el alimento no me enferme, o seguridad alimentaria es contar con el alimento. Y acá surge el elemento disruptivo en el mercado de carnes del mundo, que es China. A su tasa de crecimiento, China estaba dentro del circuito aftóxico y compraba a muy bajos valores porque no compraba mucha carne. De repente empezó a crecer a tasas de más del 10%, él y los otros tigres asiáticos, a tasas de más del 10%, y ya es clarito que cualquier ciudadano del mundo, cuando mejora su poder adquisitivo, o sea, incorporaron clases de bajo poder adquisitivo a un poder adquisitivo superior. Y ya es clarito que cuando un país en el mundo aumenta su poder adquisitivo, el ciudadano del mundo, lo primero que hace no es comprar tecnología, compra alimento para su grupo familiar. Y ahí es donde surge China como elemento disruptivo, primero llevándose las vacas y después llevándose todo. Por eso los chinos planifican a 10 o 20 años. No se pueden permitir una hambruna como tuvieron en el año 1960 en una población de 1.400 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque se van a terminar, esto no es gracioso, digamos, pero es como una ironía, se van a terminar comiendo entre ellos, se van a comer a los vietnamitas, se van a comer a los mongoles, a algún ruso que cruce caminando, y después van a venir para el lado de Europa. Pero bueno, esto de la seguridad alimentaria es un término muy fuerte porque es disruptivo. ¿Por qué creen ustedes que Japón, después de tantos años, aceptó que Argentina esté regionalizada y nos abra el sur del río Colorado para poder exportar a Japón, que es un muy buen negocio? Ese es uno de los países que estaba en riesgo cero, digamos, ¿no? Ellos compraban libres de aftosa sin vacunación. Por eso ahora están comprando carne de la Patagonia. Lamentablemente hay un solo frigorífico por ahora, pero se va a generar en esa economía regional un círculo virtuoso. Pero no se quedaron ahí, porque los chinos le están comprando toda la carne que le vendía a Australia antes, o a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos entra por a pesar de la guerra comercial, entra por un canal que se llama Gris, que es a través de Hong Kong o del puerto de Haiphong en Vietnam. Contrabando. Fueron a Uruguay, compraron una de las principales fábricas de Uruguay, $100 millones, una compañía japonesa. Yo me preguntaba, digo, pero si Uruguay tiene el mismo estatus que el norte de Argentina, o sea, libre aftosa con vacunación, excepto que tiene identificación individual sólida y consistente. De repente Japón le abre el mercado a Uruguay. Uruguay está exportando carne a Japón con el mismo estatus sanitario que tiene Argentina. Nosotros estamos peleando para poder entrar a ese mercado también. Y les recuerdo, el valor de venta al consumidor cuando en Europa es 40, 50, ya al final, ¿no? En la boca de góndola está a 40, 50 euros, estamos hablando de $60. En Japón lo más barato está a $100. Fíjense ustedes la diferencia de valor, ¿no? Y también Corea empezó a dar vueltas por Argentina. O sea, están todos preocupados porque los chinos siguen absorbiendo, son una aspiradora y van a absorber. Encima, para cómo les agarró esto de la peste porcina africana, que les complicó muchísimo toda me paso 5 minutos. Te perdono. Bien. Básicamente, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener un etiquetado diferencial con mayor información al consumidor, directa en la etiqueta o indirecta en el código de barras a través de QR, con protocolos de calidad certificados, validados, auditados, que sean públicos o privados, no importa, públicos o privados también pueden ser.
no hay problemas con eso. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Pero si no tenemos una base sólida para demostrar que lo que decimos, recordemos que los argentinos somos un poquito creíbles en algunas partes del mundo, por nuestras políticas fluctuantes, ¿no? Tenemos que apuntar a eso, tenemos que tener mayor información, porque me ocurrió en China que cuando uno va a promover, a ver, en el mundo occidental la carne argentina la conoce todo el mundo, a Messi, a la carne en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado. Maradona, Monzón, bueno, lo que se le ocurra, el fútbol argentino. Pero en Asia, Argentina nunca estuvo presente. Resulta que llegamos a Argentina y empezamos a promocionar carnes de baja calidad, como la de vaca conserva, y carnes de alta calidad, que los chinos son consumidores porque hay 300 millones de clase media de alto poder adquisitivo que consume lo mejor de carne del mundo. Y por qué no, en la carta de los restaurantes puede estar la carne argentina. Pero cuando nosotros pretendíamos venderle, decían, bueno, pero ¿cómo es la carne argentina? No la conocemos. Es como la australiana. Ellos conocen la australiana, no la argentina. ¿Y cómo sé yo qué tipo de carne estoy comprando? Los australianos le ponen una Biblia en la etiqueta o en el código QR. Le ponen de qué tipo de animal viene, dónde se produjo. Uno puede buscar el feedlot, dónde si se usaron hormonas, si no se usaron hormonas, qué tipo de raza se utilizó y qué grado de terneza, porque ellos están prediciendo el grado de terneza que va a tener esa carne, o sea, prediciendo eso función de la cocción que va a tener. Pues si hago una cocción larga y de baja temperatura, como hacen los chinos, le puedo vender una vaca conserva porque la terneza no viene por el lado intrínseco, sino que viene por el lado fundamentalmente de una hidrólisis de las proteínas por la cocción. Ahora, si yo pretendo tener un corte que lo cocino 10 minutos de cada lado y tiene que salir tierno, ahí tengo que poner alta calidad, digamos, ¿no? Ya terminando y resumiendo, lo que tenemos que hacer es construir calidad. Nosotros tenemos una producción primaria que en genética estamos muy bien. Tenemos el rodeo del mundo más grande en zonas templadas, con mayor cantidad de sangre británica, o sea que en genética estamos muy bien. En manejo nutricional, reproductivo y sanitario tenemos nuestros deberes que hacer. Una parte de los productores ya arrancó con eso. Los productores tienen que mirar mucho, como decía en el caso de la agricultura igual, el precio de pizarra, pero el ganadero tiene que empezar a mirar la productividad que tenemos por hectárea. O sea, establecer las líneas de base, establecer de dónde arranco y hacia dónde voy. Si no, nos va a pasar como en el cuento de Alicia en el País de la Maravilla, cuando se encuentra con el gato, que le dice, señor gato, quiero salir de acá. Bueno, dice el gato, ¿a dónde querés ir, Alicia? No importa, quiero salir de acá. Bueno, entonces no importa el camino que tomes. Eso es lo peor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tener objetivos. Y esto es fundamental para la gente joven, que creo que es la del futuro, digamos, la que van a ser los productores del futuro y que están influyendo sobre sus padres, sobre sus abuelos en las producciones. Y de hecho, la industrialización en Argentina, que tenemos una industria muy atomizada, que hoy por hoy está cambiando un poco, pero que la industrialización tiene algunas tareas todavía por hacer, que son, a ver, cuando yo voy a faenar un animal, tengo la terneza basal que viene con la genética del animal y con el tipo de engorde que me ayuda muchísimo. Pero después tengo una fase de endurecimiento que son las primeras 48 horas sobre las que tengo que actuar y sobre las que tenemos que transformar el músculo en carne, en la cual yo tengo que dar frío gradualmente. No puedo faenar un animal y a la noche sacarlo o a la madrugada del día siguiente. Para hacer eso y para que salga tierno, ¿qué tengo que hacer? Faenar un bebé. O sea, tengo que faenar un animal muy joven, con alto contenido de agua y con bajo contenido de fibras colágenas. Ahora, si yo pongo un novillo pesado y lo trato de esa forma, este taburete o esta máquina es más blando que ese bife. Lo tengo que madurar. Y después viene la fase de tiernización, que es ya la maduración definitiva, donde actúan las calpaínas, calpastatinas y todo el complejo enzimático, digamos, las catepsinas, el complejo enzimático propiamente dicho, en el cual ya le damos tiempo y pasa lo que ocurre siempre con la carne, cuando dicen, habrán escuchado, estuve en Europa, comí un bife argentino en Alemania y se cortaba con el tenedor. Sí, porque está madurado, tiene proceso industrial. Bueno, Argentina está muy atomizado en su industria. Hay parte de la industria que no tiene la capacidad de frío necesaria para llevar adelante estos procesos. Mientras tanto, lo importante de todo esto es que los gobiernos tienen que tomar
alguna medida activa al respecto, pero inclusiva y con tiempo. Yo no digo, mañana, si no sale con 7 grados centígrados de la planta, no puede salir. No, no, no. Dentro de 5 años lo hacemos. Bien, muchas gracias. Aquí termina mi charla. Y les dejo una frase de Henry Ford. En el caso de la cadena de granos y carnes, que hoy se transforma, que hoy es un eslabón extraño, pero reunirse al comienzo, permanecer juntos en el progreso, trabajar juntos es el éxito. Muchas gracias. Todo perfecto. Muchas gracias, Jorge. 6 minutos. Te mereces el vasito de agua, no paraste. Vamos a las preguntas, a ver a quién se le ocurre algo. Mientras nos puedes ir diciendo, a ver si cabe esperar algo del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bien, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por más que nosotros pensemos, creo que es un hito en la historia. Nosotros tenemos un acuerdo de libre, el segundo acuerdo de libre comercio. El primero es el Mercosur. El segundo acuerdo de libre comercio. Chile tiene más de 160 acuerdos de libre comercio. Son los campeones mundiales de libre comercio. Creo que el futuro de la comercialización de carnes en el mundo viene por el libre comercio, viene por los acuerdos, tratados de libre comercio. Yo sé que vamos a tener, porque los tratados de libre comercio es vos me das, yo te doy. Bueno, en la Unión Europea nos va a dar 99.000 toneladas de carne bovina que van a poder ingresar con arancel 7,5%, y lo que era cuota Hilton va a ser con un ingreso de arancel 0%, que creo que es lo más importante, que no lo están diciendo, porque recordemos que la cuota Hilton hoy paga 20% de aranceles, con lo cual generaría un negocio adicional muy interesante para ingreso de divisas al país. El Tratado de Libre Comercio va a llevar su tiempo, este ajuste, 2-3 años, porque tiene que pasar por todos los parlamentos europeos, tiene que pasar por cada uno de los países miembros, ¿no? De los Estados miembros, y tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Y aparte, tiene que pasar por los parlamentos nuestros, que ya el argentino es un despelote. Imagínense lo que va a hacer aprobar el Tratado de Libre Comercio, porque en el vos me das, yo te doy, hay algunos productos que son sensibles para nuestras economías, como por ejemplo el caso de las automotrices, ¿no? El reparto, ya empezaron las discusiones de cómo se van a repartir esas 99.000 toneladas equivalentes a res carcasa. Uruguayos y paraguayos proponen repartirlo en partes iguales, lo cual no me parece justo, porque en realidad los que en el vos me das, yo te doy, hay economías que se van a ver afectadas o que van a tener que tomar un cambio al respecto, que son fundamentalmente las que tienen industria automotriz. Por ejemplo, Brasil, que es la más importante, y Argentina. Uruguay y Paraguay no son productores. Entonces, ellos quieren llevarse, probablemente bajo este criterio. Se había establecido hace ya muchos años un acuerdo cuando se empezó la negociación, que era 50 para Brasil, 30% de lo que se obtuviera para Argentina, 15% para Uruguay, 5% para Paraguay. Esto fue en el año 2003 cuando empezamos. Habrá que negociarlo, habrá que ponerse de acuerdo, pero no hay que perder la oportunidad del acuerdo de libre comercio. ¿Por qué? El acuerdo de libre comercio, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a demorar en obtener divisas. Porque del otro lado, cuando se pongan de acuerdo, empiezan con las garantías arancelarias. Y les cuento un acuerdo de libre comercio que siempre lo trato. Australia es proveedor de China, ¿no? Ellos tenían, antes del 2014, un ingreso con el 10% de aranceles de ingresos. Cerraron un tratado de libre comercio y van reduciendo 1% en el año 1% por año. En el año 2024 van a ingresar a China con 0 arancel. O sea, van a tener una ventaja comparativa con el resto de los países que ingresan con aranceles más altos, ¿no? Yo decía, pero ¿y los australianos qué le ofrecieron a los chinos para intercambiar? En una charla con el agregado agrícola hace 2 años, el agregado agrícola de la Embajada Australiana nos comentó de que ya el gobierno australiano estaba iniciando el plan hacia el año 2024 de desactivar su industria automotriz. ¿De dónde van a venir los autos que van a andar los australianos? De China. Ahí está, el vos me das, yo te doy. Pero se tomaron 10 años, o tenían 10 años, y empezaron a trabajar en consecuencia para ir viendo qué hacen con toda esa gente que trabaja. Ninguno se va a quedar sin trabajo, para ver cómo reconvierten la industria automotriz a otro tipo de metalmecánica o a otro tipo de producciones. Esas son las ventajas de los tratados de libre comercio. Buenos días, Roberto Guarcetti de Conecar. Jorge, bueno, te vemos una pregunta, estuvimos charlando recién, estamos colados acá en APRESID, los ganaderos,
yo doy una charla después muy parecida, también coincidimos en lo de la trazabilidad. La respuesta de recién me da pie a lo de Mercosur con la Unión Europea y el libre comercio, pero también tenemos que hacer los deberes internos, como decís vos, la trazabilidad, las certificaciones y demás. Hoy venimos a presidir 3 días impresionantes de lo que hizo el agro en la Argentina, y la ganadería estamos muy atrasados. ¿Qué ves vos desde tu posición y tu relación institucional desde IPCBA y de la industria frigorífica, la mesa de carnes y demás, las 4 entidades de la Argentina relacionadas al agronegocio? ¿Qué va a hacer la ganadería institucionalmente para que tengamos el APRESID ganadero no muy lejano? Bueno, ¿te puedo contestar el lunes? Bueno, resulta que hay una cierta incertidumbre de qué va a pasar electoralmente, digamos. Esto, porque la respuesta a Roberto es específicamente políticas de Estado. Si queremos que la ganadería se desarrolle y que el ganadero tenga, especialmente el criador, que es el más sufrido de todos, que tenga incentivos y no tenga que vender sus vacas productivas. Las improductivas sí hay que reventarlas. Las que no producen no pueden estar en el campo. Necesitamos políticas activas. Dentro de esas políticas activas, ¿cuáles son? Políticas de promoción, tasas diferenciales con años de gracia para que se repueblen los campos, para aplicación de tecnologías en lo que sería manejo nutricional, reproductivo y sanitario. No puede ser que una provincia como la de Santa Fe tenga un 48% de destete en el norte de la provincia. Tenemos 2 vacas por un ternero. Esto es cuando la cuenca del Salado, que no son campos mejores, tienen el 80%, o sea, hay una diferencia de manejo. Por supuesto que es un territorio difícil, se inunda, etcétera, pero tenemos que apuntar a mejorar estos índices reproductivos, que todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de cambio climático, uno de los puntos para bajar la incidencia de la ganadería en la generación de gases de efecto invernadero es mirarlo desde el punto de vista de cantidad de gases generados por cantidad de productos generados. Si yo hago un ternero por año y tengo 2 vacas, las 2 vacas están produciendo 30 a 50 litros por hora de gas sobre el pasto que están pisando. Ahora, si tengo 1.6, 1.7 terneros por año, fíjense ustedes cómo baja por unidad de producto la cantidad de gases generados con las mismas 2 vacas que están sobre la pastura. De hecho, también en el cambio climático y en defensa, no lo pude hablar hoy, pero hay un investigador que se llama Vigliso, que es, la verdad, me gusta muchísimo, pero la mitad de la biblioteca está a favor de él y la mitad en contra. Yo estoy del lado que está a favor. Él dice que una vaca sobre una pastura sí produce gases de efecto invernadero, metano, que es el que más produce, dióxido de carbono, y el más peligroso, el más traumático, que es el óxido nitroso, pero en pequeñas cantidades. Él dice que la vaca produce gas, que tiene efecto invernadero, que produce efecto invernadero, pero que la pastura sobre la que está parado absorbe o secuestra mayor cantidad de carbono que lo que produce la vaca que está arriba. Con lo cual, la cosa se invierte. Y me olvidé decir lo que era lo que quería decir. Estados Unidos se está defendiendo contra el cambio climático, especialmente los ganaderos. Hay un trabajo encarado por la US Meat Export Federation y por el USDA, el Departamento de Agricultura, en el cual han determinado que la ganadería en Estados Unidos, con las productividades que tiene Estados Unidos, que nosotros deberíamos apuntar a llegar a eso, con las productividades que tiene Estados Unidos, representan solo el 3.3% de la generación de gases de efecto invernadero, casi ínfimo contra el 11% que está diciendo la FAO y que ahora las Naciones Unidas salen a decir que hay que consumir menos carne. Creo que, bueno, y por supuesto utilizan 0.7 solamente de los combustibles fósiles, porque esto es un gran lobby. No puede ser que la ganadería produzca más gases de efecto invernadero que la industria petroquímica pesada. No jodan, viejo. Lo que pasa es que tienen billetera y tienen la posibilidad de llegar a los medios de instalar una idea. Sí. Buen día. Con respecto a la trazabilidad, los productores que por ahí certifican trazabilidad, ¿qué posibilidad pueden llegar a tener al momento de vender el animal cuando tienen que caer en un frigorífico, en un consignatario? Si eso puede llegar a tener un valor agregado en la producción. En algunos tipos de productos con trazabilidad, por ejemplo, huella natural o algún tipo de esa certificación de Angus, por ejemplo, probablemente tengan una diferenciación en el valor, no mucho,
pero no una diferenciación de valor. Lo que yo quiero instalar es que sin trazabilidad no vamos a ningún lado. O sea, si podemos obtener un beneficio, mejor, pero mi forma de ver es que si no tenemos trazabilidad, estamos al horno. Y vamos a vender productos como Paraguay, por ejemplo, que sin detrimento de la ganadería paraguaya, por supuesto, porque está evolucionando mucho, ¿no? Pero ellos ya están también trabajando seriamente en trazabilidad. Y no es que están pensando que en el monte se le pierde una caravana, que esto, que lo otro, lleva mucho trabajo, pero me parece que el mundo está pidiendo que la trazabilidad esté presente. La podemos utilizar para mejorar nuestros índices productivos, haciendo ese análisis que yo decía de la información, pero también la podemos utilizar en el caso de cuando tenemos que traer para atrás el producto que por ahí detectamos una partida que tiene algún tipo de inconvenientes y la tenemos que traer para atrás, que se llama sistema de recall o de vuelta, digamos, que yo las pueda traer en base a un sistema de trazabilidad, digamos, ¿no? Y que cada vez es más fácil la tecnología porque cada vez es más barata. Miren, hoy no sé cuánto cuestan las caravanas aquí en Argentina, pero estuvimos investigando con gente de Confederaciones Rurales Argentinas, de Carvap específicamente, en un viaje a China, aprovechamos una feria y nos reunimos con gente de productoras de chips en China. No están homologados esos chips en Argentina, pero valen 0.6 centavos de dólar. Nada. O sea, ahí tiene que estar presente el Estado diciendo no, homologamos porque es más seguro, vale tanto, pero hay que agarrar a las empresas productoras y decirle, viejo, no te quieras salvar conmigo. A eso apunto, sí. Una pregunta. Hoy por hoy tenemos, bueno, la cuota Hilton, que en teoría es de alimentación exclusivamente a pasto. Y es sabido que en la cuota Hilton va mucho de... Bueno, sí. ¿Se va a regularizar eso? ¿Se va a renegociar la cuota Hilton? ¿Cómo se va? La cuota Hilton argentina es así, de animales criados a pasto, que no tienen que tener más de 2 años. Originalmente eran novillos británicos, luego se agregó la categoría vaquillonas y novillitos. Y no tienen que ser alimentados a grano. Lo que estamos tratando de lograr o de negociar o de instalar la negociación, porque ya hubo un no rotundo de parte de la Unión Europea, con una contestación muy simple. Cuando nosotros abrimos la cuota Hilton, los que establecieron el protocolo de Hilton fueron ustedes, los argentinos, nuestros antepasados, vamos a decirlo así. Vos que sos millennials será tu bisabuelo, ¿no? Pero fuimos nosotros los que nos metimos en este balurdo. Los americanos tienen su cuota Hilton y la cuota Hilton americana viene de feedlot. No es que es una condición sine qua non. Lo que estamos pretendiendo hoy es instalar que en el caso de ser necesario y al aire libre en una punta del corral, del potrero, perdón, poner algún tipo de suplementación estratégica si fuese necesario, porque la verdad es que la verdad que nosotros estamos viendo es que llegar a un novillo pesado necesario para faenar para Hilton, o un novillito o una vaquillona que te pese 440 kilos, es muy difícil si no tenés algún grado de suplementación estratégica. No digo encerrado corral, digo suplementación estratégica, ¿no? Porque esto entre nosotros, cada vez que vienen los inspectores europeos a los corrales, a la Argentina, e inspeccionan las fábricas, tenemos que andar mirando en los corrales si no hay maíz en el medio. Y cuando van a los corrales dicen, qué limpio que están los corrales. Sí, mantenemos limpios los animales. Vivimos manguereando los corrales por el maíz, porque aparece el maíz ahí, ¿no? Bueno, pero está dentro de los planes, digamos, tratar de modificar eso. De todas maneras, la cuota de la 481 o la cuota que van a quedar 10.000 toneladas para repartirnos entre 4 y la cuota nueva de Unión Europea probablemente ya sean mucho más aplicables a un tipo de engorde diferente al que teníamos antes como el de la cuota Hilton. De hecho, si no es específicamente alimentado a corral el animal, el gusto de la carne no difiere mucho del alimentado a pasto, o sea, una recría larga, después un pastoreo rotativo, con alguna suplementación con silo o con grano de maíz partido, aplastado, lo que sea. Jorgito, para ir cerrando, una pregunta muy concreta. ¿Vamos a superar el doble estándar sanitario y la distribución en medias reses? Te la puedo contestar el lunes, pero bueno, yo creo que sí. Creo que
a ver, no nos van quedando más chances y más opciones. Y con respecto al doble estándar sanitario, te voy a contar una cosa que me pone contento. Muchos industriales frigoríficos de consumo interno, que son los que están en el lado oscuro de la fuerza, digamos, ¿no? Del otro lado, están entrando en razones, han entrado en razones ya la información de que disponen los organismos de control, tanto sea los impositivos, los sanitarios, ya cada vez lo van empujando a que se empiece a tecnificar. Y ahora, con esta apertura de los mercados que tenemos, muchos industriales de consumo interno están pensando en avanzar un paso más y por ahí no apuntar en la primera etapa o ellos a mercados muy exigentes como Unión Europea, como Estados Unidos, sino que están pensando en avanzar sobre los terceros países que les llamamos nosotros para poder integrar toda su media res. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando les sobra, normalmente en los frigoríficos de consumo interno y los carniceros, lo que les sobra es lo que llamamos coteretero, que es el rampanloines, el bife, el cuadril y el lomo, que normalmente tienen un porcentaje de venta, pero ya después no tiene mucha salida, eso tiene que ir a algún lado. Y justamente son cortes apreciados en el mundo y que tienen muy buen valor, que si ellos tuvieran una mínima, estamos hablando de un estándar sanitario aproximado al ideal, no el que tienen ahora, sino aproximado al ideal, podrían disfrutar de esos beneficios. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo a los industriales también, tienen que invertir, ahora hay incertidumbre, las tasas de interés están altas, no es posible tener una tasa interna de retorno rápida y la cosa se complica, pero yo creo que de la mano de ustedes, los jóvenes, tanto sea en el campo como en la industria, el cambio va a venir. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que ir levantando para dejar el salón para otra charla. Gracias al auditorio por haber arrancado.